Que el Señor les bendiga a cada uno de ustedes. ¿Me escuchan bien atrás? ¿Se escucha bien? ¿No? Tal vez puede subir un poquito el volumen, o me subo un poquito yo el micrófono, no sé. ¿Ahí está mejor? Creo que ahí está un poco mejor, ¿sí? Gracias, gracias. Por lo menos ahí me escucho yo. ¿Cómo están, hermanos? Dios les bendiga. Un gusto poder verles después de 10 días de haber estado en Turquía con nuestro hermano Simón Castro allá, quien se ha quedado por un mes más para poder ver la voluntad del Señor en su vida en cuanto a un futuro servicio misionero en ese país. Así que ya estamos acá. Si me quedo dormido, me despiertan porque para mí son como las 3 de la mañana. Así que por el cambio de hora y todo lo demás, no creo que me voy a quedar dormido, ya el cuerpo se está adaptando, aunque a veces dicen los entendidos que toma 3, 4, 5 días hasta que uno se vuelve a adaptar al cuerpo. Cuando llegué allá, a Turquía, ya me estaba adaptando y ya tenía que tomar el avión de regreso. Así que bueno, ¿qué vamos a hacer? Pero ya estamos aquí y damos muchas gracias al Señor. El próximo domingo, en los 4 cultos, los 3 de la mañana y el de la noche, voy a compartir con fotos lo que ha significado este viaje y todo el desafío que tenemos por delante con lo que es el ministerio allá en Turquía. Estamos en una serie sobre las parábolas de Jesús y esta noche vamos a mirar la parábola de la oveja perdida. En la mañana el pastor Ponciano nos compartió acerca de esta misma parábola. Y esta noche vamos a compartir la misma parábola con una perspectiva un poquito distinta, un poquito diferente, pero que confío también pueda ser de bendición para cada uno de nosotros. Vamos a leer en Lucas, en el capítulo 15, los versículos del 1 hasta el 7. Lucas, capítulo 15, versículos del 1 hasta el 7. ¿Encontraron en sus Biblias el pasaje? Amén. Dice así la palabra del Señor. Se acercaban a Jesús todos los publicanos y pecadores para oírle. Y los fariseos y los escribas murmuraban diciendo: Este a los pecadores recibe y con ellos come. Entonces él les refirió esta parábola diciendo: ¿Qué hombre de vosotros, teniendo 100 ovejas, si pierde una de ellas, no deja las 99 en el desierto y va tras la que se perdió hasta encontrarla? Y cuando la encuentra, la pone sobre sus hombros gozoso. Y al llegar a casa, reúne a sus amigos y vecinos diciéndoles: Gozaos conmigo porque he encontrado mi oveja que se había perdido. Os digo que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan de arrepentimiento. Dios bendiga su palabra en esta noche. Como bien hemos estado explicando en las semanas anteriores, el Señor Jesús va a hacer uso de las parábolas, de distintas parábolas, y en los evangelios, especialmente en el evangelio de Lucas, encontramos una serie de parábolas. Una de las cosas que las parábolas del Señor nos recuerda es que el Señor toma elementos que son comunes al judío para enseñarle una verdad espiritual muy, muy profunda. Y en esta ocasión el Señor va a tomar elementos que eran muy conocidos para el judío, como la oveja, que era parte de la historia y de la experiencia del pueblo judío. Ahora, a diferencia del pastor Ponciano, que esta mañana compartía que él creció entre ovejas, yo no crecí entre ovejas. Yo crecí en la ciudad y por lo tanto mi experiencia con una oveja o el hecho de ser pastor de ovejas, como era el pastor Ponciano cuando era un joven adolescente, yo no la he tenido. Y le tengo envidia al pastor Ponciano, debo decirlo. Porque me hubiera gustado tener la experiencia de lo que significa ser un pastorcito que cuida las ovejas en el monte. Así que, en ese sentido, el pastor Ponciano tiene una mayor experiencia que yo en cuanto al cuidado de ovejas. Sin embargo, creo que la parábola tiene mucho que mostrarnos, tiene mucho que enseñarnos en cuanto
a lo que significa el amor incondicional de parte de Dios, como lo decía el pastor Ponciano también en la mañana, y sobre todo las enseñanzas prácticas que esta parábola tienen para nosotros. Yo quiero que respondamos 3 preguntas en esta noche. La primera, ¿quiénes se acercaron al Señor? Y aquí encontramos 4 tipos de personajes, 4 tipos distintos de personas que se acercan al Señor. Primero estaban los publicanos. Va a decir el versículo 15 que se acercaban a Jesús todos los publicanos y pecadores para oírle. Parecería una exageración, pero lo cierto es que la gran parte de publicanos de aquella época se acercaron para escuchar al Señor. ¿Quiénes eran los publicanos? Los publicanos eran gente odiada por el judío. Eran judíos, pero que los otros judíos los odiaban. ¿Por qué razón? Porque estos publicanos se encargaban de cobrar los impuestos a los judíos para dárselos al Imperio Romano. Ahora, no solamente era una cobranza de esos impuestos, en cierta manera, veo que están repartiendo los bosquejos. No los repartan, porque esos bosquejos son del sermón de la mañana y van a confundir a los hermanos. Gracias, porque yo no he hecho bosquejos en esta oportunidad. Los publicanos eran las personas odiadas de parte del pueblo judío, por la sencilla razón de que se encargaban de hacer un cobro injusto de los impuestos del pueblo judío. Es decir, ellos se encargaban de quitarle el dinero a sus compatriotas para enviarlo al Imperio Romano. Y por esa razón eran odiados por sus compatriotas. No solamente cobraban lo justo, sino lo injusto, exageradamente. ¿Se acuerdan ustedes el caso de Mateo, el publicano, que después, antes se llamaba Leví y se convierte en Mateo cuando el Señor, mirándolo a los ojos, le dice, sígueme, y dice la Biblia que al instante, dejando el banco de los tributos, dice la Biblia, Mateo siguió al Señor. Bueno, Mateo era un publicano. Este es el primer grupo de gente que se acerca para escuchar aquello que el Señor estaba diciendo. Luego la Biblia dice que habían los pecadores, no solamente los publicanos, sino los pecadores. Aquí es un término mucho más bien general, que incluye a todos los pecadores, pero de manera específica a gente que se había apartado del cumplimiento de la ley. ¿Quiénes eran estos pecadores? Dentro de este grupo de pecadores entraban los adúlteros, entraban las prostitutas y entraba lo peor de la sociedad. Entonces, es esta gente, lo peor de la sociedad, publicanos y pecadores, quienes venían a escuchar al Señor. Dice, se acercaban a Jesús los publicanos y los pecadores para oírle. Probablemente con un deseo, unas ansias de conocer más acerca del Señor. Probablemente con un anhelo profundo de saber qué cosa era lo que el Señor tenía para cada uno de ellos. Alguien ha dicho que todo hombre tiene un vacío en forma de Dios. Y probablemente estos publicanos y estos pecadores tenían en su corazón un vacío en forma de Dios. Y ese vacío los llevó a buscar las palabras del Señor Jesús. Tal vez tú en esta noche has venido con un vacío. Quizá tienes un vacío que lo estás llenando con las drogas, con el alcohol, con la diversión, y no te das cuenta que ese vacío tiene forma de Dios. Y solamente Dios, en la persona de Cristo, puede llenar el vacío de tu corazón. Ahí están los publicanos, ahí están los pecadores. La gente más detestable de la sociedad acercándose al Señor para escuchar lo que el Señor tenía que decirles. Pero además nos dice la Biblia que en ese grupo estaban los escribas. Fíjense ustedes el versículo 2. Y los escribas, y los fariseos y los escribas murmuraban diciendo, este a los pecadores recibe y con ellos come. No solamente estaban los escribas, sino también estaban los fariseos. Ahora, ¿quiénes eran los escribas? Los escribas, como señalamos la vez pasada cuando hablamos de la parábola del hijo pródigo, eran autoridades religiosas.
eran las personas encargadas de interpretar la ley. Eran personas que conocían muy bien el Antiguo Testamento, pero que se ufanaban de su religiosidad. Hacían alarde de su dogmatismo religioso. Hacían alarde de ser personas muy, muy religiosas, muy piadosas. El hecho de conocer la ley, el hecho de conocer el Antiguo Testamento de una manera muy, muy profunda, los hacía sentirse personas muy religiosas. Y los fariseos fueron los líderes sobresalientes religiosos de la época. Era la élite religiosa, el grupo religioso más exclusivo de la época del Señor Jesús. Llama la atención que sea este último grupo de gente, escribas y fariseos, quienes vienen a criticar al Señor. Es decir, los pecadores y los publicanos vinieron a escuchar al Señor, pero los escribas y los fariseos venían a criticar al Señor. Porque dice claramente allí que ellos murmuraron contra el Señor diciendo, este recibe a los pecadores y con ellos come. Los más religiosos son los que criticaron al Señor Jesús. Llama poderosamente la atención que la parábola, antes de empezar a ser relatada, describe a estos 4 tipos de personas. Y los 2 primeros grupos, los grupos de publicanos y pecadores, sin duda es la gente que tenía hambre y sed por escuchar las palabras del Señor Jesús. Lo peor de la sociedad vienen delante del Señor para escuchar aquello que el Señor tenía que decirles a ellos. Pero los escribas y los fariseos, que eran los religiosos de la época, se acercaron al Señor solamente con la intención de murmurar contra Él y de criticar. Yo te pregunto, si tuvieras que ubicarte en uno de estos grupos, ¿dónde te ubicarías? ¿Eres aquella persona que tiene hambre por la palabra del Señor? ¿Eres aquella persona que tiene sed por las cosas de Dios y que está dispuesto o dispuesta a escuchar las palabras del Señor? ¿O quizá eres una persona religiosa que está murmurando contra el Señor y que está criticando las palabras del Señor? ¿Dónde te ubicas en esta noche? Ahora dice el versículo 2 que estos fariseos y estos escribas murmuraban, criticaban al Señor. Y eso nos lleva a la segunda pregunta. ¿Cuál fue la crítica que le hicieron a Jesús? Y podríamos decir que la crítica se resume en 2 cosas. Primero, recibe a los pecadores. Dice que ellos murmuraban diciendo, a los pecadores los recibe. Hay 2 cosas interesantes que hay que entender aquí. Cuando se dice que recibe a los pecadores, tiene que ver con dejarlos entrar a su círculo más íntimo con el fin de escucharlos. Es decir, no hay nada implícito en esta frase más que una recepción amigable, una recepción amable y hasta respetuosa, podríamos decir. ¿Qué era lo que el Señor estaba haciendo? Estaba recibiendo a los pecadores. Y todos sabemos que cuando una persona viene con una necesidad, como cristianos y como hijos de Dios, estamos llamados a recibir a esa persona. Estamos llamados a atender la necesidad de esa persona. Y eso fue lo que el Señor hizo. ¿Qué cosa era lo que los fariseos y los escribas esperaban que el Señor hiciese? Que no los reciba, porque eran pecadores. Y como bien nos recordaba el pastor Ponciano esta mañana, los enfermos no tienen necesidad, los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. Y el Señor vino para atender la necesidad de aquellos que estaban enfermos. Así que cuando dice que recibía a los pecadores, no hay nada implícito más que una recepción amistosa de parte del Señor para con estos pecadores. Pero en segundo lugar, la crítica era porque comía con los pecadores. Y aquí sí entramos a una situación un poquito diferente. Porque el Señor ya no solamente los recibe, sino que ahora come con los pecadores. Y aquí, a diferencia de la primera crítica, sí hay implícita una relación más cercana. Ustedes deben de saber
que la comida, especialmente en el Oriente, el comer en el Oriente, podía, y hasta el día de hoy, puede llegar a significar toda una ceremonia. Cuando alguien nos invita a comer a una casa en nuestros días, en esta parte del mundo, bueno, vamos, estamos, ¿verdad? Llegamos, conversamos, comemos, y después que comemos, damos las gracias, un poquito más de conversación y nos vamos. Bueno, en el Oriente, la cosa era distinta, y en algunos países, como por ejemplo en Marruecos, que yo tuve la oportunidad de visitar hace muchos años Marruecos, el comer o el que alguien te invite a comer implicaba una relación mucho más cercana. En algunos países del Oriente, el ir a comer con alguien implica una relación íntima. Y si uno es invitado a una casa de un judío, de un marroquí, de alguien del Medio Oriente, incluso de Turquía, porque lo pude comprobar ahora que estuve por ahí la semana pasada, uno tiene que estar preparado a invertir 4 o 5 horas con esa persona que te invitó a comer. En el norte de África, por ejemplo, cuando alguien te invita a comer a su casa, esa persona espera que tú llegues 2 o 3 horas antes de la hora que te invitó para que tú veas cómo la persona, el anfitrión, está cocinando la comida. Y mientras cocina la comida, se establece una conversación. Así que en el tiempo de Jesús, el comer con los pecadores, cosa que podía pasarse por alto. Por esa razón fue que reaccionaron los fariseos y los escribas. Miren cómo come con los pecadores. Lo que está diciendo es, miren cómo tiene una relación con los pecadores, cómo se identifica con los pecadores. Miren cómo Jesús está tratando con los pecadores. Yo recuerdo que estando en Turquía, el misionero nuestro, Nivaldo, estaba hablando con una persona que tenían que ir a visitar, y él le decía, vamos a ir a visitarla, pero tenemos que disponer por lo menos de 3 a 4 horas para visitar a esa persona. No porque la distancia fuese muy larga, sino porque las personas esperan un tiempo, una inversión de tiempo de esa magnitud. Así que el comer con alguien implicaba una relación más profunda, una relación más cercana. Es algo que nos pasa a nosotros también el día de hoy, ¿verdad? ¿Con quién te sientas a la mesa a comer? Cuando tú te sientas a la mesa a comer, ¿te sientas con quién? Con tu familia, ¿no es cierto? Con tus amigos. Tú no te sientas con un extraño a comer, ¿verdad? Bueno, el Señor se sentó a comer con quienes eran publicanos y pecadores. Cuando tú vas a un restaurante y todas las mesas están llenas con gente, están ocupadas, tú no vas y te sientas en la misma mesa de un extraño por más lugar que haya en esa mesa, ¿verdad? O tú vas y te sientas con un extraño. No. Porque el comer implicaba e implica hasta nuestros días intimidad. No estamos acostumbrados a comer con gente extraña, porque comer con alguien siempre implica una relación. Entonces, lo que Jesús está haciendo es no solo identificarse con los pecadores, sino que además está buscando un acercamiento con esos pecadores con el fin de presentarles las buenas nuevas de salvación. En Turquía, antes de evangelizar a alguien, primero hay que identificarse con esa persona. Primero hay que ganarse su amistad. Hay que establecer una relación. Porque si tú le predicas a un musulmán directamente, ellos te ponen una barrera y no quieren escucharte más. Lo que ellos quieren es que tú seas su amigo. Y los invitamos al centro cultural, comimos con ellos y empezó la identificación con ellos. Cuando terminó esa reunión, Asís le dijo a nuestro misionero, ¿puedo regresar la próxima semana con 10 amigos musulmanes que también están estudiando castellano? Tráelos, le dije. Y se empezaron a abrir las puertas. ¿Cómo empezó todo? Con una identificación con ellos. Nunca me voy a olvidar la experiencia que tuve hace muchos años, que alguna vez la conté, cuando estaba viajando de Europa a Estados Unidos. A mi lado venía un joven musulmán.
se le había caído el celular, estaba buscándolo, no lo encontraba y empezamos a hablar. Como era un viaje tan largo, teníamos como 8 o 10 horas para conversar. En esa conversación, él era un turco, me contó que era musulmán. Y yo le empecé a mostrar que también yo creí en Dios sin ser muy directo, para no truncar una conversación. Para hacer corta la historia, tuve una amistad con este muchacho, empezamos a comunicarnos por el internet ya hace muchos años, se lo presenté a nuestro misionero por medio del internet y tuvo un contacto con nuestro misionero de una manera mucho más cercana. ¿Por qué razón? Porque la identificación se hace sumamente necesaria. ¿Cómo ilustraba el Señor su identificación con el pecador? Si le dan un clic a la computadora, por favor, y me ayudan porque no está funcionando el... Ahí está. Este es otro joven. Es un mozo de un restaurante. Se llama Servet. Era un restaurante que no servía mucha comida, mucha variedad de comida. No pasaba de arroz con un poquito de pollo, una sopita, el durum que le llaman o el kebab que le llaman a ellos allá. Muchos postres sí tenían. Pero la primera noche que llegamos, hicimos una amistad con este joven. Y decidimos empezar a ir a comer a ese restaurante todas las noches. No porque la comida sea buena, sino para contactarnos con él. Y al final, hay otra foto donde yo me tomo con él muy amable, muy atento. Se estableció un primer puente para poder presentarle el Evangelio. Eso es lo que el Señor Jesucristo hacía con los publicanos y los pecadores. Y los fariseos y los escribas se encargaban de criticarlo. ¿Cómo ilustra el Señor su identificación con el pecador? Mire el versículo 4. Le va a contar una parábola con elementos conocidos para el judío. La oveja. ¿Qué hombre de vosotros, teniendo 100 ovejas, si pierde una de ellas, no deja las 99 en el desierto y va tras la que se perdió hasta encontrarla? Como muy bien lo describió el pastor Ponciano en esta mañana, la ovejita son animalitos que fácilmente se distraen, frágiles, se pierden, se salen de la manada. Son animalitos que dependen de otros, que son incapaces de poder valerse por sí mismos. Así que era común para el judío entender lo que significaba que una oveja se haya perdido. Ahora, el pastor podría tener más de 100 ovejas, pero el solo perder una, para él significaba una tragedia, significaba un desastre. Así que había que movilizar todo un aparato logístico para encontrar esa oveja que se había perdido. Así que el judío entendía lo que significaba dejar a las 99 para ir a buscar a esa ovejita que se había perdido. Y dice el versículo 5 que cuando la encuentra, la pone sobre sus hombros gozoso y al llegar a casa reúne a sus amigos y vecinos diciéndole: gozaos conmigo porque he encontrado mi oveja que se había perdido. Ahora vamos a trasladar un poco el sentido de la parábola a nuestros días. Yo te hago una pregunta. ¿Cómo te pones cuando se te pierde algo que es valioso para ti? Ponte a pensar. Se te perdió la billetera, se te perdió el reloj, te quitaste el anillo de bodas y lo dejaste en un lugar y después no lo encontraste y estás preocupado porque tu esposa va a venir corriendo a preguntarte dónde está tu anillo. ¿Cómo te pones cuando pierdes algo que es valioso para ti? Algunas personas se desesperan, otras se ponen nerviosas, pierden los papeles, otras personas se asustan, porque a lo mejor lo que has perdido es tan valioso, que puede significar una tragedia en tu vida. Yo recuerdo cuando regresábamos de Canadá con mi familia, estábamos volando de la ciudad de Regina a Vancouver. Ya estábamos en el avión, ya el avión estaba volando, y en eso digo, los pasaportes. Ya nos veníamos al Perú de regreso. Los pasaportes. Y me paré y busqué en la maleta
y no encontraba los pasaportes y me desesperé. Y mi esposa, que es más sabia y más tranquila, me dijo, tranquilo, seguro que por ahí están. Y efectivamente, por ahí estaban. Pero hasta el día de hoy, esta es una experiencia que ya tiene ya más de 20 o 30 años quizá, recuerdo lo que significó el sentir que había perdido algo que en ese momento era muy valioso para mí. ¿Cómo te pones cuando pierdes algo que es valioso? ¿Cómo reaccionas cuando encuentras eso que estaba perdido? Ah, te viene el alma al cuerpo, ¿no? Por fin lo encontré. Uy, mi billetito de 50 soles que lo había dejado por ahí ya apareció. Y te sientes con un alivio, te sientes con una tranquilidad. Bueno, mira cómo el Señor equipara el gozo que hay cuando esa ovejita que se había perdido aparece. La pone sobre sus hombros, gozoso. La carga. Y al llegar a casa hace una fiesta. Llama a los vecinos, llama a los amigos, porque esa oveja que se había perdido la encontró. Y el Señor termina la parábola diciendo, así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan de arrepentimiento. El Señor equipara el gozo que hay cuando la oveja aparece con el hecho de que la persona encuentre en Cristo paz y vida eterna. Yo te pregunto, ¿has encontrado la paz y la vida eterna en el Señor? O quizá todavía eres esa ovejita que está perdida, envuelta en los placeres de este mundo, viviendo desesperadamente, accidentalmente, herida. Déjame decirte que el Señor Jesucristo es el buen pastor que quiere extenderte la mano en esta noche. ¿Qué enseñanzas obtenemos de esta parábola? Si me ayudan con el teclado, por favor. ¿Qué enseñanzas obtenemos de esta parábola? Primero, la religiosidad no es igual que santidad. Los escribas y los fariseos eran religiosos, pero ¿qué estaban haciendo? Estaban discriminando a los pecadores y a los publicanos. La religiosidad no es sinónimo de santidad. Dios no discrimina a nadie. Cuidado con vivir vidas religiosas, pero no vidas santas. ¿Te acuerdas lo que dice Mateo? Muchos me dirán en aquel día, Señor, en tu nombre hicimos milagros. Pero el Señor dirá, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Religiosidad no es lo mismo que santidad. Los escribas y los fariseos eran hombres muy religiosos, pero no tenían amor por el prójimo. No veían la necesidad que el Señor vio en esos publicanos y en esos pecadores, la lacra de la sociedad. Así que cuidado con vivir vidas religiosas, meramente. Venimos a la iglesia, traemos nuestra Biblia, cantamos las canciones porque ya las sabemos de memoria, pero vivimos el resto de la semana como bien nos parece. Dios no quiere religiosos. Él quiere hombres y mujeres que vivamos en santidad. La segunda enseñanza que obtenemos de la parábola es que el cristiano está llamado a identificarse con el pecador. Y vamos a explicar lo que significa esto. Porque así como Cristo recibió a los pecadores, igual nosotros debemos recibir a los pecadores y comer con ellos. ¿Me entiendes lo que te estoy diciendo? Así como el Señor se identificó y comió con los pecadores. A veces se critica al cristiano que tiene amigos no creyentes, que se reúne con ellos, o con familiares que no conocen al Señor. ¿Por qué los criticamos? Mientras uno no participe de las obras, ni de las cosas que los pecadores hagan, uno debe mostrar siempre una empatía, una identificación
siempre con el propósito de comunicar las buenas nuevas. A veces nos hemos vuelto como esos religiosos, ¿no? Criticamos el hecho de poder acercarnos a un amigo, a un familiar que no conoce al Señor. Y perdemos oportunidades valiosas que Dios nos da de poder comunicar el Evangelio. El mejor método para evangelizar no son tus palabras. El mejor método para evangelizar es tu vida, es tu testimonio, es lo que tú puedes transmitir, lo que Cristo ha hecho en tu vida a través de tu ejemplo. Yo siempre he compartido que yo me eduqué en un colegio católico religioso desde que tenía 7 años de edad hasta los 16 años. Toda mi primaria y secundaria fue en ese colegio. Y las personas, los amigos que yo tenía en primer grado, bueno, en esa época se llamaba transición, ¿no? Desde transición, fueron mis amigos hasta quinto de secundaria. Y aún el día de hoy, yo me reúno de vez en cuando con esos amigos. Muchos de ellos no son creyentes, la mayoría no son creyentes. Hay algunos que son creyentes y algunos que son pastores. Y ellos saben que yo soy pastor y conocen de mi vida y de mi testimonio. Una amiga me dice por el Facebook, nos vamos a reunir este martes para almorzar, porque ha llegado una chica de Estados Unidos que su mamá acaba de fallecer y nos vamos a reunir para almorzar y estar juntos y queremos que vengas para que nos cuentes tus experiencias sobre Turquía. Así me dice. Es una excelente oportunidad para mí para hablarles del Señor. ¿Qué Turquía ni qué Turquía? Turquía será el pretexto. Será el canal que Dios va a usar. Lamentablemente no voy a poder ir a ese almuerzo porque tengo reunión aquí en la iglesia. Pero ¿qué quiero transmitirles con esto? Que a veces criticamos el poder estar en una reunión familiar, en una reunión social o con compañeros de trabajo, porque como somos sal y luz del mundo, no queremos contaminarnos y tenemos que cuidarnos de no contaminarnos. Pero el Señor comió con prostitutas, con pecadores, con publicanos, con lo peor de la sociedad y nunca cometió pecado. Ahora, si tú vas a usar el pretexto de reunirte con tus amigos no creyentes para cometer las mismas cosas que ellos cometen, entonces está mal tu corazón. Tú tienes que mantener tu testimonio como un cristiano. Me contaban en Turquía, y vamos a hablar de Turquía más la próxima semana, pero algunas cosas me venían a la mente mientras preparaba el mensaje. Me contaban en Turquía que muchos jóvenes se están decepcionando del Islam. ¿Y sabes cuál es la razón por la que se decepcionan del Islam? Porque no ven una consecuencia entre lo que creen sus padres y lo que viven sus padres. Esta es la foto de una mezquita. Y en Estambul, tú ves mezquitas cuadra tras cuadra. Pero los jóvenes se están decepcionando del Islam porque no ven que sus padres, a pesar que van a la mezquita, oran 5 veces al día y hacen todo lo que tiene que hacer un musulmán, son adúlteros, son pecadores, engañan a las esposas. Son religiosos, van a la mezquita, pero viven en pecado. Y me pregunto si a veces esto también sucede en el cristianismo. ¿De qué sirve predicar, hablar de Cristo si nuestra vida no va a respaldar eso? Y en medio de aquellos que no conocen al Señor es cuanto más un cristiano debe brillar. Quiero mostrarles otra foto, por favor, si la pueden pasar. Ahí están algunos musulmanes orando en una de las mezquitas. Hay toda una religiosidad, pero salen de allí y viven la vida como a ellos bien les parece. En medio de aquellos que no conocen al Señor es cuanto más tenemos que brillar. Y esto no debe significar un aislamiento para el creyente. El apartarse del mal no quiere decir
no identificarse con los pecadores. El Señor mismo se identificó con ellos. Y finalmente, la tercera enseñanza, entonces, de la parábola, voy a pedir que la pongan, es que el gozo por lo trascendente es lo que vale. El gozo por lo trascendente es lo que vale. Si le pueden dar un par de clics, por favor, a la pantalla. Uno más. Uno más, por favor. Gracias. El gozo por lo trascendente es lo que vale. ¿Qué dice la Biblia? Hay gozo en los cielos por un pecador que se arrepiente. Hay cosas y experiencias que son muy valiosas, que tienen trascendencia eterna, que realmente vale la pena, y una de ellas es la salvación del ser humano. Nada es más valioso y más significativo, nada es más trascendente e importante que la salvación de tu alma. ¿Cómo reaccionas cuando alguien viene a Cristo? Esta mañana hemos tenido personas que han aceptado al Señor. ¿Cuál fue tu reacción? ¿Sabes cuánto tiempo, dicen los entendidos, que le toma a un musulmán conocer a Cristo? Entre 5 a 7 años. Entre 5 a 7 años, para que ese musulmán pueda entender lo que significa el Evangelio y entregarse al Señor plenamente. Aquí estamos acostumbrados a que la gente abra su corazón a Cristo. Hay gozo en los cielos por un pecador que se arrepiente. Pero la otra pregunta es, ¿has recibido a Cristo en tu corazón? ¿Le has entregado tu vida? Mira el gozo que habrá en los cielos cuando vienes arrepentido delante del Señor. Así que la parábola tiene estas enseñanzas muy claras para cada uno de nosotros. La religiosidad no es igual que santidad. Como cristianos estamos llamados a identificarnos con los pecadores, pero además recordar que el gozo que vale es ese gozo que trasciende lo temporal. Y tú en esta noche puedes entregarle la vida a Cristo y ser parte de ese gozo eterno. Habrá fiesta en los cielos cuando tú decidas entregarle tu corazón y tu vida al Señor. Amén. Vamos a orar. Vamos a inclinar el rostro delante del Señor y acercarnos en oración. Gracias por tu palabra, Señor, en esta noche. Gracias por el desafío que tú has puesto delante de nosotros, de entender esta parábola para ser más semejantes a Cristo. Pero gracias también, Señor, porque hay gozo en los cielos cuando un pecador se arrepiente. Y nuestra oración es que tu Espíritu Santo ministre los corazones en esta noche. Y mientras estamos así, con el rostro inclinado, tal vez en esta noche tú nos visitas por primera o por segunda vez, estás con nosotros, has escuchado este mensaje y hoy quieres entregarle tu vida al Señor. Si tú quieres venir al Señor y entregarle tu vida, abrir tu corazón delante de Él, yo quisiera orar por ti. Y lo que te voy a pedir es que ahí donde estás, levantes tu mano. Si tú quieres venir al Señor. Al yo verte, voy a hacer una oración por ti. ¿Quieres entregarle la vida a Cristo? ¿Quieres ser una oveja ya no perdida, sino una oveja del redil del Señor? Si ese es tu deseo, pon tu mano en alto. Yo te voy a ver desde aquí y voy a orar por ti. ¿Habrá alguna persona que quiere hacer? Dios le bendiga. ¿Alguien más? Dios te bendiga. Dios le bendiga. ¿Alguien más que quiere venir al Señor en esta noche? ¿Que quiere entregarle el corazón? ¿Que quiere venir al Señor y decirle, Señor, aquí está mi vida? Si ese es tu deseo, pon tu mano en alto, yo quiero orar por ti. ¿Habrá alguna otra persona más? Ustedes que tienen su mano levantada, yo quiero orar por ustedes. Les voy a pedir que se pongan de pie y vengan aquí adelante, por favor, sin ningún temor. Voy a orar solamente por ustedes. Póngase de pie, señora, pase aquí al frente. Queremos orar por usted. Usted que levantó su mano, le vamos a esperar sin ningún temor. Venga aquí adelante, venga aquí adelante. Vamos a orar. Vamos a entregarle la vida al Señor. Vamos a entregarle la vida a Cristo. Vamos a decirle, Señor, aquí está mi corazón.
Yo quiero no ser más una oveja perdida. Quiero ser una ovejita de tu redil. Venga, vamos a orar. Vamos a orar. Mientras todos estamos con el rostro inclinado, acerquémonos al Señor en un momento de oración. Gracias. No se quede allí sentado, sentada. Venga al Señor. No tenga vergüenza. El Señor no tuvo vergüenza de morir en la cruz por ustedes. Vamos a orar. Señor, en esta noche yo te doy gracias por estas personas que están aquí adelante. El día de hoy abren su corazón a Cristo. Yo te ruego, Señor, que tú perdones sus pecados, limpies sus vidas de todo mal, y que tú, Señor, entres en sus corazones, transformando todo aquello que haya que transformar. Las ponemos delante de ti para que tú hagas una obra maravillosa en cada uno de ellos. Gracias, Señor. Y gracias porque tú te identificas con nosotros. Ayúdanos a amar al pecador y a detestar el pecado. Ayúdanos, Señor, a compartir con nuestra vida la obra de salvación que tú has hecho. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Hay personas que les van a obsequiar unos folletos. Vayan con ellos unos segunditos solamente, por favor, para que puedan acercarse. Ellos los van a llevar un momentito para que puedan entregarles una literatura y puedan llevar a casa en esta noche. Hermanos, vamos a acercarnos a Turquía. Estamos en una serie sobre las parábolas de Jesús. Y esta noche vamos a mirar la parábola de la oveja perdida. En la mañana el pastor Ponciano nos compartió acerca de esta misma parábola. Y esta noche vamos a compartir la misma parábola con una perspectiva un poquito distinta, un poquito diferente, pero que confío también pueda ser de bendición para cada uno de nosotros. Vamos a leer en Lucas, en el capítulo 15, los versículos del 1 hasta el 7. Lucas, capítulo 15, versículos del 1 hasta el 7. ¿Encontraron en sus Biblias el pasaje? Amén. Dice así la palabra del Señor. Se acercaban a Jesús todos los publicanos y pecadores para oírle. Y los fariseos y los escribas murmuraban diciendo: Este a los pecadores recibe y con ellos come. Entonces él les refirió esta parábola diciendo: ¿Qué hombre de vosotros, teniendo 100 ovejas, si pierde una de ellas, no deja las 99 en el desierto y va tras la que se perdió hasta encontrarla? Y cuando la encuentra, la pone sobre sus hombros gozoso. Y al llegar a casa, reúne a sus amigos. Y cuando era un joven adolescente, yo no la he tenido. Y le tengo envidia al pastor Ponciano, debo decirlo. Porque me hubiera gustado tener la experiencia de lo que significa ser un pastorcito que cuida las ovejas en el monte. Así que, en ese sentido, el pastor Ponciano tiene una mayor experiencia que yo en cuanto al cuidado de ovejas. Sin embargo, creo que la parábola tiene mucho que mostrarnos, tiene mucho que enseñarnos en cuanto a lo que significa el amor incondicional de parte de Dios, como lo decía el pastor Ponciano también en la mañana, y sobre todo las enseñanzas prácticas que esta parábola tienen para nosotros. Yo quiero que respondamos 3 preguntas en esta noche. La primera: ¿quiénes se acercaron al Señor? Y aquí encontramos 4 tipos de personajes, 4 tipos distintos de personas que se acercan al Señor. Primero estaban los publicanos. Va a decir el versículo 15 que se acercaban a Jesús todos los publicanos y pecadores para oírle. Parecería una exageración, pero lo cierto es que la gran parte de publicanos de aquella época se acercaron para escuchar al Señor. ¿Quiénes eran los publicanos? Los publicanos eran gente odiada por el judío. Eran judíos,
pero que los otros judíos los odiaban. ¿Por qué razón? Porque estos publicanos se encargaban de cobrar los impuestos a los judíos para dárselos al Imperio Romano. Ahora, no solamente era una cobranza de esos impuestos, en cierta manera, veo que están repartiendo los bosquejos. No los repartan, porque esos bosquejos son del sermón de la mañana y van a confundir a los hermanos. Gracias, gracias, porque yo no he hecho bosquejos en esta oportunidad. Los publicanos eran las personas odiadas de parte del pueblo judío, por la sencilla razón de que se encargaban de hacer un cobro injusto de los impuestos del pueblo judío. Es decir, ellos se encargaban de quitarle el dinero a sus compatriotas para enviarlo al Imperio Romano. Y por esa razón eran odiados por sus compatriotas. No solamente cobraban lo justo, sino lo injusto, exageradamente. ¿Se acuerdan ustedes el caso de Mateo, el publicano, que después, antes se llamaba Leví y se convierte en Mateo cuando el Señor, mirándolo a los ojos, le dice, sígueme, y dice la Biblia que al instante, dejando el banco de los tributos, dice la Biblia, Mateo siguió al Señor. Bueno, Mateo era un publicano. Este es el primer grupo de gente que se acerca para escuchar aquello que el Señor estaba diciendo. Luego la Biblia dice, que el Señor les bendiga a cada uno de ustedes. ¿Me escuchan bien atrás? ¿Se escucha bien? ¿No? Tal vez pueden subir un poquito el volumen, o me subo un poquito yo el micrófono, no sé. ¿Ahí está mejor? Creo que ahí está un poco mejor, ¿sí? Gracias, gracias. Por lo menos ahí me escucho yo. ¿Cómo están, hermanos? Dios les bendiga. Un gusto poder verles después de 10 días de haber estado en Turquía con nuestro hermano Simón Castro allá, quien se ha quedado por un mes más para poder ver la voluntad del Señor en su vida en cuanto a un futuro servicio misionero en ese país. Así que ya estamos acá. Si me quedo dormido, me despiertan porque para mí son como las 3 de la mañana. Así que por el cambio de hora y todo lo demás, no creo que me voy a quedar dormido, ya el cuerpo se está adaptando, aunque a veces dicen los entendidos que toma 3, 4, 5 días hasta que uno se vuelve a adaptar al cuerpo. Cuando llegué allá, a Turquía, ya me estaba adaptando y ya tenía que tomar el avión de regreso. Así que bueno, ¿qué vamos a hacer? Pero ya estamos aquí y damos muchas gracias al Señor. El próximo domingo, en los 4 cultos, los 3 de la mañana y el de la noche, voy a compartir con fotos lo que ha significado este viaje y todo el desafío que tenemos por delante con lo que es el ministerio allá en tus vecinos, diciéndoles, gozaos conmigo porque he encontrado mi oveja que se había perdido. Os digo que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan de arrepentimiento. Dios bendiga su palabra en esta noche. Como bien hemos estado explicando en las semanas anteriores, el Señor Jesús va a hacer uso de las parábolas, de distintas parábolas, y en los evangelios, especialmente en el evangelio de Lucas, encontramos una serie de parábolas. Una de las cosas que las parábolas del Señor nos recuerda es que el Señor toma elementos que son comunes al judío para enseñarle una verdad espiritual muy, muy profunda. Y en esta ocasión el Señor va a tomar elementos que eran muy conocidos para el judío, como la oveja, que era parte de la historia y de la experiencia del pueblo judío. Ahora, a diferencia del pastor Ponciano, que esta mañana compartía que él creció entre ovejas, yo no crecí entre ovejas. Yo crecí en la ciudad y por lo tanto mi experiencia con una oveja o el hecho de ser pastor de ovejas como era el pastor Ponciano